Hola, ¿cómo están, colegas de Trabajo Social? Yo soy Carlos Pliego y sí, una vez más llegamos a su show bacano. Es tiempo de Trabajo Social. El día de hoy les tenemos un super tutorial, ya saben, como aquellos que les gustan, como aquellos que les encantan. En este inicio de semana vamos a hablar sobre cuáles son los pasos que se deben de seguir para elaborar un diagnóstico social. Así que no te separes de aquí, porque en los próximos 10 minutos, de manera muy breve, de manera muy rápida, vamos a darte estos pasos para que tú puedas elaborar un diagnóstico social. Así que no te despegues, es tiempo de trabajo social. Estamos de vuelta en este tiempo de trabajo social. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos siguen. No te despegues porque esta información no la vas a encontrar en ninguna otra parte, en ningún otro lugar. Vamos a hablar de manera breve, vámonos al grano y vamos a hablar sobre este proceso en cuál consiste realizar un diagnóstico social. Es muy importante que este es un proceso de elaborar y de sistematizar la información. Es un proceso que parte de una investigación. Ya saben que todo profesional del trabajo social, cuando llega con una comunidad, con un usuario, con un grupo o a una comunidad, pues lógicamente debe de realizar un diagnóstico y debe de realizar un proceso de investigación. Esto nos va a permitir conocer una problemática, ya sea en el nivel que sea, y bueno, cuáles son las necesidades del contexto. Es muy importante aclarar que el diagnóstico social es un estudio o recolección de datos, también esto es trascendente, que busca programar acciones concretas para establecer acciones de intervención a partir del diagnóstico de este proceso de evaluación, de investigación. Lo que se va a determinar son cuáles son las acciones de cómo va a intervenir un profesional del trabajo social, ya conociendo el contexto, ya conociendo las problemáticas, va a partir de ahí su intervención. Así que es el proceso inicial, pero es un proceso muy determinante que aparte se va a auxiliar de muchos instrumentos y técnicas de recolección de información. Así que el primer punto para poder elaborar un diagnóstico social es tener claro y que es identificar, vamos a identificar cuál es la problemática que aqueja, no la problemática que nosotros veamos, sino la problemática que tenga la persona, el grupo o la comunidad. Eso lo vamos a hacer a través de elementos o herramientas como puede ser la guía de observación, como puede ser un estudio, como puede ser una monografía, etcétera, 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 lo que nos va a permitir conocer el contexto de la problemática en la comunidad o con las personas que estemos interviniendo. Y bueno, como segundo punto, es trascendente también que debemos de conocer e identificar cuáles son los factores de riesgo, condicionantes y causales, qué es lo que ha originado o qué es lo que ha dado razón a esta problemática. Recordemos también que podemos auxiliarnos de elementos como son la entrevista. También es importante que aquí podemos utilizar lo que es la visita domiciliaria, lo que podemos hacer también, auxiliarnos de herramientas muy trascendentes como estas que acabo de mencionar, lo cual va a empezar a determinar que tengamos recolección de datos que se irán sistematizando y con base a eso nosotros ir teniendo un panorama del contexto. Como tercer punto, para la elaboración de cualquier diagnóstico es trascendente identificar los medios y recursos tanto internos como externos que se tienen para poder solventar o para poder dar solución a una problemática determinada. ¿Cuáles son los recursos que tiene el usuario o la comunidad o el grupo para nosotros poder ir solventando las problemáticas que le aquejan? Aquí es muy importante, también nos podemos auxiliar de elementos como es el análisis FODA o DAFO, como se le conoce en inglés. Así que estas herramientas cualitativas también nos van a permitir tener un panorama de cómo nosotros podemos ir viendo
cuáles son los factores de riesgo que existen en esta investigación, en este diagnóstico, pero también cuáles son las oportunidades y cuáles son las alternativas que se tienen tanto de manera interna, también como factores externos que pueden apoyar en esta problemática. Y como cuarto punto para este diagnóstico es importante que debe de contener cuál es el análisis de las contingencias, cuáles son los actores sociales y cuál es su intervención dentro de esta problemática, porque muchas veces cuando nosotros vamos a una comunidad, pues debemos entrevistarnos y debemos de conocer a todos los actores sociales que intervienen en una comunidad para poder conocer su problemática y con base a eso, cuáles son los medios que nos pueden apoyar para dar posibles soluciones a través de la intervención, ya sea con un programa, con un proyecto elaborado por una o por un profesional del trabajo social. Así que de manera, vamos a decir, muy general, estos son los elementos que debe de contener un diagnóstico social. Realmente es un proceso largo de investigación, pero estos son los puntos básicos que debe de tener cualquier diagnóstico social. Es muy importante que nosotros debemos de tener dominio de todas estas herramientas, como lo decíamos, la entrevista, la visita domiciliaria, poder hacer un estudio socioeconómico, quizá un familiograma, posiblemente un ecomapa, que también es una herramienta que nos permite identificar las interacciones sociales y bueno, con eso se pueden complementar para tener un mejor diagnóstico y sobre todo que este proceso de sistematización que se debe de llevar es constante, se da al inicio, pero también se da al final del proceso. Aunque nosotros ya hayamos realizado este diagnóstico, el proceso de sistematización es continuo porque a través de esa recuperación de la experiencia nosotros podemos dar a conocer muchas alternativas, no solamente de la investigación y la intervención que estamos haciendo, sino también para posibles y futuras intervenciones, personas que pueden llegar a donde nosotros estamos interviniendo, posiblemente se pueden guiar a partir de nuestra experiencia de trabajo y ahí la importancia de hacer una buena sistematización o recuperación de la experiencia. Así que esperemos que estos elementos te hayan servido mucho, que te hayas alocado así como nosotros, porque realmente es muy interesante esta parte del diagnóstico social y nosotros te sugerimos que le des clic a la campanita, sí, esta campanita que está ahí, que te suscribas a nuestro canal, porque si te sirve esta información, quizá les sirva a alguien más. Regálanos una manita para arriba porque es la forma en la cual tú nos puedes apoyar para seguir haciendo contenidos de manera gratuita y de acceso libre para todas y todos. Yo me despido por esta ocasión mandándoles un beso muy grande a donde quiera que se encuentren, a todos nuestros colegas del continente y más allá de este continente latinoamericano. Les mandamos un abrazo muy grande a donde quiera que se encuentren y nos sintonicen, porque esta fue la emisión bacana y genial de diagnóstico social en este tiempo de trabajo social. Nos vemos en otra ocasión.